nos has traído hasta aquí. No nuestras fuerzas ni nuestra bondad. Por tu causa perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservarás, aunque bramen y se agiten las aguas, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Nos llamaste, pueblo mío, nación santa, redimidos. Somos luz que alumbra al mundo en la oscuridad, el sostén y la columna de tu verdad. Aunque tiemblen y se muevan los montes, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Prevalecerá, sobre la roca firme está, la iglesia prevalecerá, sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Hermanos de la iglesia, feliz aniversario. Doña Carolina y yo
queremos felicitarles por los años que tienen, 40 años, imagínense. Muchas gracias por su fidelidad. Muchas gracias por estar ahí junto con todo el compañerismo. Gracias por amarnos a nosotros y más por amar y seguir al Señor. Los jóvenes, ustedes son el futuro. Los adultos, la firmeza, la solidez, la madurez. Y los ancianos, muchas gracias por sus años de fidelidad. Ustedes son los sabios. Hay mucho que hacer. La carrera no se acabó con este aniversario. Sean fieles en todo el tiempo. Fieles, porque apenas están empezando. Pastor Juan Carlos, gracias por su fidelidad. Gracias por su ejemplo. Y muchas gracias por sus buenos mensajes. Que Dios le bendiga mucho en los años que han de venir. Vani, yo quiero decirle gracias a usted. Sí, amén. Yo la vi crecer en esa iglesia y yo sé que usted tiene su corazón ahí. Usted conoce la gente, conoce la historia y ama esta iglesia. Gracias por acompañar a su esposo durante todos esos años. Sí, amén. La vida no ha sido fácil, la obra no es fácil, pero Dios nos escogió a nosotros y a ustedes para dirigir la obra, firmes y adelante como siervos, amándonos los unos a los otros, orando los unos por los otros y siempre con la mira en el Señor. Felicidades. Feliz aniversario. ¿Recuerdan las canastas misioneras? Escuchen lo que pasó. Gracias por toda su comida rica. De verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos dieron. Fue de mucha bendición. Estaremos orando por ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, hermanos de la IBB Aurora y del Estudio Bíblico en San Rafael. Estamos muy agradecidos porque pensaron en nosotros. Muchísimas gracias, de verdad, como dijeron mis hijos y mi esposa. Les agradecemos de todo corazón y feliz aniversario. Que el Señor los bendiga. Gracias. Hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista en La Aurora y San Rafael, muchas gracias, de verdad sentimos su aprecio y su amor hacia nuestra familia y la obra aquí en Turrialba. Dios les bendiga grandemente y nos sentimos muy honrados y privilegiados de ser sus representantes en Turrialba. Les queremos pedir también que nos apoyen en oración por nuestro hijo Benjamín, que ahorita tiene un episodio de alergia y por eso no puede estar aquí con nosotros. Gracias. Chao. Hola hermanos, Dios los bendiga. Muchísimas gracias por tener tanto cuidado de nosotros, por amarnos tanto. La verdad, ustedes siempre han sido fieles en apoyarnos y con estas muestras de cariño estamos más que motivados a seguir adelante. Gracias, le pido a Dios que les recompense por esa generosidad tan grande que han tenido con nosotros. Dios los bendiga, hermanos. Buenas tardes, hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista, de la Aurora de Heredia, también hermanos de San Rafael. Queremos agradecer muy profundamente por este hermoso gesto, por este detalle tan hermoso. Muchísimas gracias. Que el Señor siga bendiciendo grandemente, prosperando en todo lo que aprenda para poder seguir para su vida. Verdaderamente muy agradecidos, más que presente la obra de Dios, sus siervos, sigan adelante. La mano de Dios sea con cada uno. Muchas gracias, hermanos. Esta fue una gran bendición y aún podemos ser parte, siendo fiel con nuestras ofrendas a los misioneros. Saludos hermanos y bendiciones. Qué placer y qué honor poder compartir con ustedes este momento tan especial de su 40 aniversario. Puedo traer a mi mente esos días cuando se alquilaron esas casas,
cuando se empezó a ir a repartir propaganda. Qué bendición saber que esto ha perdurado hasta el día de hoy. Hermanos, les hablo como el presidente del Compañerismo Bíblico Bautista. De verdad que es un placer y un grandísimo honor poder compartir con ustedes este tiempo. Esta es una bendición que muy pocas iglesias tienen en realidad, pero muy pocas iglesias tienen. Y ustedes tienen la bendición de estar cumpliendo 40 años. Son un ejemplo para todo el Compañerismo Bíblico Bautista. Durante estos 40 años ha sido un pilar importante en el compañerismo bíblico. Y muchas otras iglesias que han empezado detrás de ustedes se han podido apoyar en su iglesia, se han podido apoyar en sus oraciones, en sus ofrendas, en su ayuda, en todo el sentido de la palabra. Solo me queda decirles que Dios los bendiga, que Dios los siga prosperando. Felicidades a don Juan Carlos, a doña Vani, a todo el resto de ustedes, que Dios los bendiga, que Dios los prospere. Y quiero leer para ustedes un pasaje que espero puedan hacerlo pero muy de ustedes. La Biblia dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 40 años, increíble. ¿Cuántas personas habrán aceptado a Cristo en su iglesia durante estos 40 años? ¿Cuántos bautismos? ¿Cuántas reconciliaciones con el Señor? ¿Cuántas bendiciones? Imagínense, hermanos, traten de pensar en todo eso. Yo creo que sería prácticamente imposible poder cuantificar todos esos detalles. Otra vez, hermanos, bendiciones. Que Dios los prospere, que Dios los siga bendiciendo, y recuerde, la obra que se ha hecho para el Señor no es en vano. Felicidades y que Dios los bendiga. Hoy queremos contarte por qué amamos IBD. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Fajer. Quiero decirles que yo amo mi iglesia porque este es el lugar donde conocí a Cristo, y también estoy súper agradecido con Dios porque me trajo a este lugar y aquí es donde puedo conocerle a Él cada día más. Saludos, hermanos, mi nombre es Jamie Méndez. Yo amo mi iglesia porque hace alrededor de 5 años Dios me sacó del lugar donde yo nací, donde crecí, me trajo hasta acá para poder conocerme a Él de una forma real y genuina. Eso lo que me demuestra es el gran amor que Dios tiene hacia mí. Hola, hola, somos los Sol y Santa María. Ahora, ¿cuál es tu nombre? Tutas. Él se llama Lucas. Como ustedes ven, estamos haciendo esta entrevista en la noche y Lucas está con pijama y listo para dormir. Mi esposa Stephanie, y ahí está el pequeño Saúl. Queremos contarle un poco de la historia de San Rafael, que es parte de la historia que continúa de la iglesia en la Aurora. Entonces, ¿te acuerdas cómo fue que comenzamos? Sí, me acuerdo que fuimos primero a ver el lugar. Fuimos un día a caminar ahí por Barrio Santiago, en San Rafael, y su mamá nos dijo: vean, este es el salón comunal, y vimos que era un lugar idóneo para empezar estudios bíblicos y luego empezar a buscar quién era el que lo alquilaba. Y nosotros nos casamos un 6 de septiembre del 2014 y un 2 de octubre del 2014. Amén, Saúl. Fue cuando iniciamos un jueves. Tutas. Y no estaba Lucas todavía, por cierto, en ese momento, ¿verdad? Me acuerdo que para entregar invitaciones, ¿sabes? Nos acompañó Kevin Piedra, Nana también estuvo, sabes que invitamos personas, y bueno, iniciamos. ¿Usted se acuerda? Sí. No, ¿cómo se acuerda? ¿Usted no había nacido? Adora. Entonces, bueno, y Saúl también parece que se acuerda, ¿verdad? Después de eso, comenzamos, hermanos, iniciamos y nos dio hasta 2017. Dios puso en nuestro corazón una chispa y nos hizo poner a pensar. Bueno, ya Lucas y Saúl se fueron a dormir. Bueno, más o menos. Estábamos contando que iniciamos un 2 de octubre del 2014
y en el 2015 tuvimos unas primeras actividades, las escuelas dominicales bíblicas, y le agradecemos mucho a Dios porque desde el 2015, siendo solamente un estudio bíblico, planeamos 3 días de escuela dominical y la iglesia en la Aurora siempre nos apoyó. Sí, la primera escuelita bíblica que hicimos fue agencia de 3, y me acuerdo que cada año estábamos muy contentos porque aumentaban los servidores de San Rafa, siempre iban los servidores de la Aurora, y también aumentábamos en promedio de cantidad de niños y más papás que también nos acompañaban a la escuela de padres, que nos ayudaba el pastor don Juan Carlos y doña Vania a darla. Entonces son recuerdos muy bonitos de esas primeras veces en el local. En el 2017, ya para el 2017 nos dimos cuenta que ocupábamos pensar en algo ya, no solamente, porque nunca nació solamente como un oikos más. De hecho, lo iniciamos por eso en un salón comunal y pusimos la visión 2020. Orando mucho, Dios por el Señor, en enero del 2017 comenzamos a hablar acerca de que queríamos para el 2020 ser una iglesia establecida, y no parecía algo sencillo al comienzo, ¿verdad? Sí, de hecho fue en un estudio de uno de los jueves que Mario nos dividió en grupos y en papel periódico pusimos cómo nos imaginábamos, ¿verdad?, llegar hasta el 2020 y que pusiéramos metas. De hecho, uno de los grupos hizo hasta un dibujo del templo y todo, ¿verdad?, sin saber que de verdad para ese año Dios tenía que empezáramos, ¿verdad?, ya a reunirnos en el templo los domingos, cultos, y ya ver más formada, ¿verdad?, la iglesia. Y bueno, ese momento fue algo que atesoramos mucho en fotos, y todavía los papel periódico también los tenemos como recuerdos de esa vez que planeamos. Sí, por ahí están. Y también, bueno, después de esto, en el 2018 hablé con don Juan Carlos, con el pastor de la Aurora, diciéndoles lo que teníamos, y muy agradecidos por el apoyo de don Juanca. Queríamos dar un paso de fe, llamémoslo así, en el 2018, hacer una promesa para Prolocal. Pagamos en ese momento 7,000 colones semanales, 28,000 al mes, y ya ir al Claro Local ocupamos una promesa. Y entonces también la aprobación del pastor para iniciar en el 2019 cultos dominicales. Bueno, y eso fue una cumbre de un día, ¿verdad? Nada más que hicimos, un día cumbre, y sí, conseguimos la promesa para alquilar un local. También para ese primer local, la primera reunión que hicimos fue una cena navideña. Y recuerdo que, bueno, el local, para los que pudieron conocerlo, ¿verdad?, era solamente un espacio así largo, ¿verdad?, rectangular. Metimos 3 mesas y no cabíamos, ¿verdad?, por las mesas quitaban mucho espacio, pero nos sentíamos muy contentos de ver que la primera reunión con las mesas y la gente estaba súper lleno, ¿verdad? Y saber que Dios ahora nos ha provisto más personas todavía que esa primera reunión. El 1 de marzo del 2019, como dice Steph, bueno, tuvimos esa reunión en diciembre y luego tuvimos estudios bíblicos, pero el 3 de marzo del 2019, un domingo, iniciamos los servicios dominicales. Recordamos también, hermanos de la Aurora, que fueron ese primer culto. Éramos como 16 de San Rafael, o 18 de San Rafa y 16 de la Aurora, ¿verdad?, en el culto de la mañana, y muy agradecidos con Dios. Ese día estaba lleno la capilla y comenzamos a orar porque la clase de niños, bueno, contales vos. Sí, eso iba a decir, que de ese primer local, lo que más guardo en mi corazón era la clase de niños, porque no era en el local, era en la acera, en la acera, y los chicos que estuvimos ahí durante ese tiempo, e incluso los mismos papás, ¿verdad?, dejar que sus hijos fueran enseñados ahí en la silla, en la acera, es una gran responsabilidad para nosotros, pero era muy bonito porque cada domingo en nuestras acciones de gracias de la clase de escuela dominical, y en las peticiones, orábamos por un templo que tuviera clases, ¿verdad? Y bueno, ese fue un tiempo en el que pudimos ver la fe de los niños que iba creciendo, porque íbamos cada domingo orando, cada domingo o a cada cierto tiempo se agregaba un niño nuevo a esa clase, ¿verdad? Entonces es un recuerdo muy bonito de ese periodo, de ese primer local. Dios permitió que para esa primera etapa, hermanos de la Aurora, la familia de don Mario y doña Vero, que vivían en San Rafael, ellos dos, bueno, su hijo Sergio, no había llegado Isaac, junto a la hermana Alejandra, la hija de don Marvin, bueno, y
Melissa y Quique, mis hermanos, ¿verdad? Ellos 5 de la Iglesia de la Aurora comenzarán a asistir con nosotros, ¿verdad? Entonces, y el apoyo siempre de los hermanos de la Aurora para ayudarnos con el sostenimiento de la familia. Claramente no teníamos ofrendas en ese momento de hermanos ni nada, más que lo que se recogía poco a poco enseñándole a los hermanos. Y mis amados, a partir de ahí empezó un crecimiento que solo Dios dio, con gente nueva, con gente recibiendo a Cristo. Y bueno, llegamos a ser, me acuerdo, cultos de 35 personas, y era imposible, como 8 niños, bueno, 6, 7 niños, 8 niños con los maestros afuera, y adentro había como 30 personas. Entonces era un grupo, bueno, no cabíamos en ese local. Y tal vez contémosle la última actividad que tuvimos ahí, ¿verdad? Bueno, ya en el mes de julio, cuando empiezan las lluvias, ¿verdad? Uno de los domingos en la mañana llegamos y estaba lloviendo. Entonces la clase de escuela dominical estaba mojada, que era la acera. Estaba súper lleno. El templo, ¿verdad? Habían llegado las familias, los chicos, y nos tocó abrir la mesa donde preparábamos el refrigerio para la mitad del culto. Y los niños debajo de la mesa, recibiendo su clase de escuela dominical, cantábamos como en señas, ¿verdad? Y luego los puse a hacer el trabajo manual y todos los chicos en silencio. Y fue donde pensamos, tenemos que buscar otro local. No, y de ahí recuerdo que en media enseñanza, predicación, Graci tuvo una conversación con Sergio, ellos hablando durísimo, ¿verdad? Uno le daba risa, pero todo era el mismo local, imagínense, hermanos. Y la última actividad fue un Día de la Madre en el Bosque de la Hoja, y oramos al Señor y Dios nos reparó otro local, pero demandaba el doble lo que pagábamos ya. Igual, formar una promesa de fe, y es algo que le agradezco mucho al pastor, que don Juanca siempre dijo, cuenta con mi apoyo, pero los hermanos tienen que salir la ofrenda para sostener el local. Y yo creo que eso fue lo que marcó la diferencia desde el comienzo, para que la gente entendiera que la obra había que sostenerla. Y fue cuando en agosto ya dimos el paso al lugar donde estamos ahorita. Uh-huh. Sí, y de hecho ese día que nos pasamos de local, los niños también recogiendo todas las cosas del local y llevándolas al local nuevo, y entraban a la clase que habíamos designado que iba a ser la clase de ellos, y decía, maestra, esta es nuestra clase, ¿verdad? Y ese primer domingo que estuvimos ahí, ellos pudieron ver que Dios contesta nuestras oraciones, ¿verdad? Porque ellos tenían una clase en la acera y ahora ya tenían una clase dentro del templo. Y entonces fue cuando nos dimos cuenta que, para gloria del Señor, de 5 hermanos, más nosotros 2 que habíamos salido de la iglesia en la Aurora, que están apoyando ya y todo, llegamos a ser en el local donde estamos ahorita, hermanos, en la última reunión de marzo, 63 personas cuando cumplimos un año de escuela dominical. Y eso es gracias al Señor, porque toda la gloria y la honra es para Él. Y ese culto tuvimos el privilegio de estar con don Juanca, que nos acompañó, doña Vani también, y muy agradecidos con Dios, porque otra vez nos toca buscar otro local. Ahora estamos esperando, ¿verdad?, que pase toda la pandemia. Las ofrendas han subido, gloria al Señor, para el sostenimiento de la obra local y misionera. Pastor don Juanca nos dio el privilegio de poder prometer en la pizarra como San Rafa, y hasta el de hoy todos los hermanos de San Rafa han mantenido la ofrenda. La clase de niños de ahí ya queda pequeña. La clase de cuna se nos llenó, y la clase de cuna comparte con la cocina, muy vacilón. La clase de jóvenes también, y entonces estamos ahorita a la expectativa de este paso ya, de ser una iglesia establecida como una hija. Dios fue fiel, nos dio la bendición que en el 2020 se cumpliera aquello que en el 2017 oramos al Señor y Él puso esa espinita en el corazón. Y estamos muy felices porque sabemos que somos parte de la historia de la IBBLA. Queremos darle gracias, ¿verdad?, por todo lo que invirtieron en nosotros, específicamente en Mario y en mi persona, en cómo nos enseñaron, en cómo nos han amado y nos han mostrado sus muestras de cariño, ¿verdad?, en su apoyo. Y eso ahora lo estamos reproduciendo, ¿verdad?, en San Rafael, y enseñándole a otros también para que puedan seguir creciendo espiritualmente, y damos gracias a Dios porque ustedes nos apoyan. Mi mensaje para los hermanos de la Aurora es, doña Vani lo dijo la vez pasada, no saben que cuando ese niño de 10, 11 años entraba por ahí, iba a crecer, y como dijo el pastor, encontré una iglesia donde hay oportunidades para tener un llamado de parte del Señor. Mi esposa en la Iglesia Bíblica Bautista San Sebastián, conocernos en el seminario,
y que Dios nos uniera y que hubiera una iglesia para enviarnos, una iglesia que estuviera dispuesta a pagar el precio, a decir, vamos a sostenerles, y aunque tal vez no estén sirviendo activamente en la iglesia local de la Aurora como tal, sí sabemos que están haciendo la obra de Dios. Y hermanos, eso es de agradecerles a cada uno de ustedes, y también a nuestro pastor. Gracias, don Juanca, por creer en la obra del Señor, por estar con el corazón dispuesto para que la iglesia de la Aurora tuviera una hija, y por ese impulso. Gracias por cada consejo. Gracias porque nunca, cuando le pedí que fuera a ayudarnos a predicar, o tal vez a ver un local o hacer algo, nunca encontré un no por respuesta, y estamos muy agradecidos por eso. En serio que es, hermano pastor. Y bueno, aquí estamos, hermanos. Nuestro versículo lema de nuestra vida, nuestra familia, nuestra congregación es el Salmo 138:8, que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Hermanos, Dios está cumpliendo su propósito en San Rafael, lo está cumpliendo en la Aurora, y le agradecemos a Dios porque esta historia continúa y nosotros podemos ser parte de esta historia. Dios nos los bendiga. Dios les bendiga. Hola mis hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de la Aurora, queridísima Iglesia de la Aurora. Su servidor Gerardo Cerdas, como vicerrector del seminario, en primer lugar quiero expresar mi más sincera y profunda felicitación y todos mis deseos de las bendiciones del Señor sobre ustedes en su aniversario. 40 años. Éramos apenas estudiantes en el seminario, en aquel 1980, cuando el Señor de su corazón puso el deseo en hermanos miembros de la iglesia de San Sebastián, de esta congregación también, en la que represento y le sirvo al Señor pastoreando. Y de allí entonces surgió aquella visión para ir a la Aurora de Heredia, un lugar muy poco conocido en aquel entonces y empezando a florecer. El Señor puso la carga en hermanos de esta congregación que fueron para servir allá, varios miembros trasladándose para ayudar en el inicio. Tuve el privilegio de estar allí. El primer local que se usó era precisamente la casa de un cuñado, hermano de mi esposa, que nos hizo el favor de alquilarla. Y bueno, ahí empezó esa preciosísima historia de tantas bendiciones en precioso compañerismo. Volviendo al tema del seminario, aprovecho para dar las gracias a Dios por todas y cada una de las personas de su iglesia que han venido a estudiar al seminario. En el seminario a tiempo completo, en el instituto también por las noches, por todas sus oraciones y por todo su apoyo económico a través de los años con tanta fidelidad. Yo creo que casi desde el inicio de la iglesia empezaron a hacerlo y aún lo hacen con amor y generosidad. Gracias de verdad, muchas gracias. Nuevamente les deseo lo mejor de parte de Dios para cada uno individualmente, para cada familia, y conozco bastantes, tengo buenos amigos entre ustedes, y para toda la congregación, incluyendo los hermanos que en los últimos tiempos se han agregado y aún no he tenido el privilegio de conocer. Mis saludos a don Juan Carlos y a su familia, a todos los servidores y colaboradores juntamente con él, a cada uno de ustedes. De verdad, de todo mi corazón, mi amor y mis oraciones, mi gratitud sincera y profunda. Que Dios los bendiga muchísimo. Hoy queremos contarte por qué amamos IBBLEA. Dios los bendiga, hermanos. Mi nombre es José Alfredo Rubio y vengo a decirte que amo mucho a la iglesia porque primero porque conocí a Cristo y en realidad es un placer estar compartiendo con cada uno de ustedes. Ahora es tiempo de ¿cuánto sabes de IBBLEA? Bueno, en realidad hoy queremos hacer algo diferente. Queremos que nos contes en los comentarios por qué estás agradecido por IBBLEA. Nuestra iglesia tiene una gran historia.
Una historia que ha marcado a muchos. Por gracia de Dios ya son 40 años. 40 años donde no se pensó en detener la obra. Y hoy no será la excepción. Generaciones se levantarán y el nombre de Cristo seguirá siendo alabado. Y deseamos que juntos continuemos la historia. Queremos ser el canal para que más niños, jóvenes, adultos, costarricenses y extranjeros conozcan a Cristo. Todos siendo parte de nuestra iglesia, porque la IBBLA somos todos. Por esta razón, queremos esforzarnos por ser un hogar donde la doctrina bíblica sea nuestra guía. Somos, siendo en La Aurora, tu iglesia local. Hermanos, qué gran bendición poder escuchar a tantos hermanos felices de ser parte de la IBBLA. Y qué gran bendición en esta tarde el poder estar celebrando esos 40 años de aniversario. Qué bendición más grande Dios nos ha dado como iglesia. Quisiera invitarle que busquen su Biblia, el libro de Primera de Crónicas, el capítulo 28 y el versículo 20. Este fue el versículo con el que dimos inicio todo este mes, como un versículo clave para el desarrollo de cada domingo y cada culto que hemos tenido. Y hermanos, quisiera pues hacer un poquito más personal este versículo, animándole a usted a ser parte de esa bendición. Primera de Crónicas 28:20 dice la palabra del Señor así: dijo además Dios a la IBBLA, su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Mi amado hermano, ¿puede usted decir amén? ¿Puede usted decir y creer de que esta es la voluntad de Dios para nosotros como iglesia? Dios ha bendecido increíblemente, hermanos míos, y ha cuidado increíblemente esta iglesia. Por más de 40 años, la IBBLA tiene una historia y cuenta una historia hoy. Es una historia real, hermanos. Es una historia que se debe de continuar. Es una historia que, hermanos míos, ha tenido su precio, 40 años. Y esta amada iglesia no se ha desviado de su misión. Quiero recordarle que la misión de la IBBLA es que la IBBLA existe, hermano mío, para alcanzar familias y enseñarles la Biblia y prepararlos para que sirvan a Dios activamente en compañerismo, unos con otros, a fin de glorificar el nombre de Dios. Y creo con todo mi corazón que este es el anhelo que debemos de continuar como iglesia. No solamente esa es la misión, sino también recuerde la visión que tenemos como iglesia, y es estimular bíblicamente al 100% de la iglesia a alcanzar metas futuras cumpliendo necesidades actuales. Mi amado hermano, el anhelo de la IBBLA desde el año de 1980, cuando experimentaron su primer culto, es que la Aurora sea ganada para Cristo. Es que cada familia pueda encontrar en Cristo una solución y una vida plena y maravillosa dentro de sus vidas, como también en sus hogares y en sus matrimonios. Y 40 años después, hoy cumpliendo 40 años, debemos de, hermanos míos, continuar con ese anhelo, con ese deseo con lo cual la iglesia fue fundada aquí en este lugar, la Aurora de Heredia. Mis amados hermanos, para lograr y seguir con esa historia, y que para que esa historia continúe, nosotros debemos de amar esa visión y esa misión. ¿Sabe? Hoy domingo 28 de junio estamos celebrando, por bendición de Dios, 40 años de existencia. Una iglesia que fue establecido, hermano mío, en la Aurora de Heredia, con el fin de darle todo el honor y toda la gloria a Dios. Y por 40 años eso ha sido una realidad. Mis amados hermanos, es importante entender que hasta aquí Dios nos ha ayudado y nos ha bendecido.
Pero son 40 años y esos 40 años no pueden quedar en el olvido. Esos 40 años deben de seguir y debe de tener una continuación. Me llama mucho la atención que en la Biblia aparece mucho el número 40. ¿Sabe? El número 40, hermanos míos, en la Biblia aparece más de 100 veces. Es un número muy significativo. Y aparece no solamente 100 veces, sino que también en momentos claves. En las Escrituras, hermanos míos, quiero que entienda esto. En las Escrituras, el número 40 habla de periodos. Algunos de ellos fueron un periodo de juicio y de castigo. En otros fue un periodo de prueba. En otros un periodo de preparación para algo grande que Dios tenía en el futuro. También el número 40 aparece en un tiempo donde hubo un periodo de lamentación. Y todos estos periodos se dieron como consecuencia del corazón, la actitud y la decisión del ser humano hacia Dios, hacia su voluntad y hacia su palabra. Entonces, hermanos míos, si queremos agradecer a Dios por estos 40 años, amén, pero esta historia tiene que continuar. Y si esta historia no continúa, si esta historia, hermano mío, al final se convierte solo en historia, nosotros seremos los culpables de esto. Por eso yo quiero animar, hermanos míos, que estemos felices, agradecidos con Dios por estos 40 años, pero que podamos examinar en esta tarde algunos eventos en la Biblia sobre ese número 40 y esos periodos que he mencionado anteriormente. Uno de ellos está en el libro de Génesis, el capítulo 7 y los versículos 11 y 12. Quisiera invitarle que busque en su Biblia el libro de Génesis 7 y vamos a leer los versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios así: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Hermano, quisiera en este momento hablar de este pasaje de un periodo, sí, de 40 días y 40 noches, pero es un periodo de juicio y de castigo. Dice la palabra del Señor que hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Después de 120 años de predicar sobre el hecho de que vendría el juicio de Dios a través de un diluvio, la gente se burló del mensaje de Noé. Pero después de 120 años de estar, hermanos, diciendo y advirtiendo a toda la gente en el mundo de aquel tiempo, Noé ve cómo Dios cumple su predicación y el diluvio cae por 40 días y 40 noches. Quiero recordarle y decirle en esta tarde que el diluvio no solamente fue un periodo de prueba, sino también que fue un motivo mucho más fuerte, inmenso para el corazón de Dios, porque Dios tiene que mandar y tiene que hacer que caiga sobre la tierra el juicio que Él había dicho y había advertido. Nadie le creyó, todos se burlaron de Él, todos dijeron: está loco Noé con ese mensaje, pero el diluvio llegó. Y mi amado hermano, ese diluvio vino a esta tierra por no creer y por no buscar a Dios en arrepentimiento. Yo creo que nosotros como iglesia debemos de recordar que después de 40 años de tener esta bendición, la historia debe continuar, hermanos. Y debemos de seguir llevando el mensaje de buenas nuevas de salvación. Tenemos que seguir llegando el mensaje que dice que si no naces de nuevo, no podrás entrar al reino de los cielos. El mensaje que dice
que Cristo viene. Amén, hermanos. Sí, el Señor viene. Sí, el Señor viene pronto. Y su juicio también. Y hermanos, nosotros tenemos que seguir con ese mensaje. Porque el día vendrá cuando Cristo nos llevará a su presencia. Luchemos para que otros puedan ir con nosotros y puedan también estar allá en el cielo con cada uno de nosotros. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, el único, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y mis amados hermanos, uno sabe qué fue lo que sucedió acá. Un periodo de juicio y castigo que también viene para esta tierra, ya no con lluvia, sino con fuego, según la Biblia. Pero hay una esperanza, y esa esperanza la tenemos nosotros en Cristo, y debemos de llevarla a cada ser humano en esta tierra. Entonces, el número 40 aparece en la Biblia por medio de un diluvio. Ahora, en la Biblia también encontramos un periodo de 40 años también, y se le llama el periodo de preparación. ¿Recuerda usted la vida de Moisés, el gran amigo de Dios, el cual vivió 120 años? Hermano, la vida de Moisés se puede dividir en 3 periodos exactos de 40 años. Quiero recordarle que Moisés estuvo 40 años en la corte del faraón. Luego Moisés vivió 40 años en el exilio. Y Moisés pasó sus últimos años, 40 años, de peregrinaje en el desierto, guiando a Israel. Dios permitió un periodo en la vida de Moisés de preparación. Y en la vida de Moisés, hermanos míos, esos tiempos de 40 años fue un tiempo de preparación para llegar a ser el hombre que Dios ocupaba, que Dios necesitaba, que Dios quería tener como un instrumento en sus manos para liberar y guiar al pueblo de Dios después de ser libres de la esclavitud de Egipto y poderlos guiar hacia la tierra prometida. Moisés tuvo que experimentar 40 años diferentes en 3 periodos, porque los primeros 40 años en la vida de Moisés, Moisés pensó que él era alguien. Así que Dios le permite otros 40 años en el desierto, cuidando ovejas, ganado. Y él tuvo que aprender en esos 40 años que no era nadie. Y los últimos 40 años, cuando ya Dios lo notó y observó que estaba listo y preparado, los últimos 40 años Moisés descubrió lo que Dios podía hacer con un nadie. Oh, mi amado hermano, qué enseñanza más increíble. Es increíble ver cómo Dios tiene el poder para usar personas con talentos y dones, pero que también Dios tiene el poder para usar gente sin dones y sin talentos, porque lo que Dios más ocupa hoy en su iglesia, en su obra, es gente con un corazón dispuesto a servirle. No le voy a negar, en la Biblia yo encuentro muchas personas que algunos de nosotros diríamos yo no los usaría, pero Dios los usó. Los preparó y los cuidó para ser instrumentos en sus manos. Y por eso vemos en la Biblia, por ejemplo, a un Jacob que era un tramposo, a un Pedro que tenía un carácter fuerte y difícil y que cuando se enojaba era ofensivo y malcriado y vulgar. Vemos en la Biblia a un David que fue un adúltero y mentiroso. Vemos a un Noé que se embriagó y se emborrachó. Vemos en la Biblia a una Marta que vivía en angustia día a día. A una mujer llamada Miriam, que era conocida como muy chismosa. Vemos a un Tomás en la Biblia siempre dudando.
Vemos a un Moisés que era un tartamudo. Vemos en la Biblia a un Zaqueo que era un ladrón muy pequeño. Pero déjeme decirle que Dios los preparó, los llamó y los usó para su gloria y honra. Mi amado hermano, uno de los secretos para que la obra del Señor pueda seguir y para que la historia continúe es que cada miembro de la iglesia, cada persona que asiste a esta amada iglesia, le sirva a Dios con todo su corazón. ¿Cuál es la excusa suya para no servir dentro de las puertas de la iglesia? Escúcheme, esta iglesia prepara a los servidores. Y quiero que usted pueda notar lo que el Señor dice en su palabra a aquellos que tienen el honor y la bendición de servir dentro de la iglesia. Y si usted no lo está haciendo, sea parte de esa bendición. En el libro de Juan, el capítulo 15, versículo 16. Dice así, Juan 15, 16. Jesús dijo a quienes le seguían y le servían: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Mi amado hermano, quiero animarle a que usted sea parte de esa bendición y parte para que la historia de la iglesia pueda continuar sirviendo al Señor. Escúcheme en esta tarde en el nombre de Jesús, mi amado hermano, amigos míos que nos está escuchando. Escúcheme en esta tarde, Dios no llama a los calificados, Él califica a los llamados. Entienda esto, Dios está más interesado en nuestra disponibilidad que en nuestra habilidad. Y repito esta expresión porque para mí es muy importante. Escúcheme, mi amado hermano, Dios no llama a los calificados, Él califica a los llamados. Dios está más interesado en nuestra disponibilidad que en nuestras habilidades. Entonces yo quiero recordarle en esta tarde que no hay privilegio más grande para un hijo de Dios que servir a Dios. Que no hay honor más alto que un hijo de Dios pueda tener dentro de una congregación que el poder dar su vida en servicio por los demás. Hermanos, por 40 años esto se ha hecho aquí. Y la historia no va a continuar si nosotros esperamos de que todos nos lo sirvan, de que todos nos lo den, de que solamente recibo y me alimento y vengo y después de ahí nada más. No, mi amado hermano, tengamos cuidado de pensar y de vivir así en medio de la congregación, que otros hagan lo que yo debería de hacer. Ahora, qué peligroso es que una iglesia empiece a vivir así. Doy gracias a Dios porque esta iglesia hay muchos hermanos que están sirviendo, apoyando en diferentes formas dentro de la congregación. Pero hermanos, qué peligroso cuando llegamos a pensar y a vivir así, o peor aún, decir esto: es al pastor y a los obreros los que les deben de hacer todo, porque para eso les pagamos. O no sirvo porque es que en realidad son demasiadas reglas las que nos piden. Hermano, si le queremos que la historia continúe, debemos de saber que el servicio es lo que le damos o lo que le da sustento a todas las obras y ministerios de la iglesia. Y que toda la obra de Dios descansa sobre este invaluable don. Servíos por amor los unos a los otros hasta que el Señor nos llame a su presencia. Por eso Dios tuvo que preparar a un hombre. Por eso tenemos un seminario. Por eso tenemos, hermanos míos, reuniones, actividades con personas que nos enseñan cómo mejorar nuestro servicio dentro de la obra del Señor. Sea parte usted de esta bendición. ¿Sabe, hermanos? En la Biblia también yo veo no solamente un periodo de preparación, pero también veo un periodo de prueba. En Éxodo 24, versículos 12 y 18,
Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Versículo 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y hermanos, esto fue un periodo de prueba. Hubo un tiempo en la vida de Moisés que Dios le permitió a él tener un tiempo de prueba en su vida como creyente, para que él pudiera ayunar y orar por 40 días y 40 noches. El Señor le dijo a Moisés: sube, Moisés, a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Y dice la Biblia que Moisés entró y en medio de la nube subió al monte, y estuvo Moisés allí en el monte 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del convenio, del pacto con Dios, llamado los 10 mandamientos. Hermanos, déjeme decirle que es un tiempo de prueba, porque Moisés entendía cuán importante era ese momento, el impacto que tendría sobre él, sobre su familia y sobre la iglesia. Y por eso él estuvo en la presencia de Dios 40 días y 40 noches en ayuno y oración. Esta era, repito, una ocasión especial, porque Moisés recibiría de parte de Dios para el pueblo el mensaje, lo que era su voluntad. Y él sabía que la presencia de Dios estaba en ese monte. Y como una muestra de humildad de Moisés, estuvo allí, escuchando al Señor en santidad y observando la grandeza de Dios. Y yo digo, hermanos míos, que nosotros debemos de tomar muy en cuenta esos tiempos de preparación. Le pregunto, mi amado hermano, ¿quiere usted ver a Dios moverse en maneras asombrosas en su vida? ¿Quiere usted que Dios, de verdad, después de 40 años de historia, la historia siga continuando en la IBBLA? Le pregunto en esta tarde, ¿quiere usted que Dios haga maravillas en medio de nuestra congregación? Mi amado hermano, no descuide su relación con Dios. No descuide sus tiempos de oración. No descuide sus tiempos de tener una relación con Dios plena y con la palabra de Dios cada día. No descuide su fidelidad a los cultos. ¿Sabe? Hay cristianos que pretenden enfrentar las adversidades sin buscar a Dios. Hay cristianos que pretenden enfrentar la tentación sin ayunar. Hay cristianos que desean ser cristianos sin buscar a Dios y depender de Él cada día. Recuerde lo que dijo Juan el apóstol: mis amados hermanos, nada podemos hacer separados de Dios. No se puede conocer la voluntad de Dios lejos de la Biblia, lejos de la oración, lejos de la iglesia, lejos del servicio. Cuando usted hace estas cosas y las practica, hermanos, seremos más capaces de fijar nuestros ojos en Cristo y de escucharlo con claridad. ¿Sabía usted que inclusive el Hijo de Dios, nuestro Salvador Jesucristo, mostró que aún siendo Dios necesitaba de estas cosas? Hermano, Jesús dedicó 40 días y 40 noches ayunando en el desierto y orando ante la presencia de su Padre Celestial. Allí estuvo esos 40 días y 40 noches en una batalla campal, porque inclusive Satanás le tentó todos esos días. Pero Jesús se mantuvo firme y usó sabiamente la palabra de Dios, y por eso pudo vencer todas las tentaciones y pruebas que experimentó. Hermanos, si queremos que la iglesia continúe, no descuidemos nuestra relación con Dios. Y para terminar en esta tarde, hay otro periodo del cual yo quisiera hablar. Se le llama en la Biblia un periodo de lamentación. Ese periodo de lamentación se da
Porque en la Biblia se nos enseña que hay 40 años donde cierta gente del pueblo de Israel, por no haberle creído a Dios, fueron castigados, y 40 años pasaron en el desierto por no creerle. Ahora vamos a escuchar un poquito la historia. Dios saca a Israel de Egipto y les promete a ellos que Él les dará una tierra que fluye leche y miel. Cuando ya están en el desierto, después de haber visto milagros, como por ejemplo una roca que les da agua, carne volando, cayendo en la tierra por medio de codornices, y tras de eso el maná cada día para que desayunaran. Dios le dice a ellos que han visto el poder y la mano de Dios en Egipto y en el desierto. Y ahora Dios les dice: quiero que ustedes escojan 12 hombres, 12 espías, uno de cada tribu, para espiar a Canaán, la tierra que yo les he dado y que les he prometido. Sí, los espías van. Regresaron 40 días después y estaban felices trayendo higos, granadas, uvas, y dieron este informe: Canaán es una buena tierra. La tierra es como Dios dijo, fluye leche y miel. Pero las personas que viven ahí son fuertes. Las ciudades tienen muros muy altos. Y dice la Biblia que inmediatamente Josué y Caleb dijeron: ¿y eso qué? Podemos vencerlos. Vamos ya, porque Dios nos ha dicho que es nuestra tierra. Y ya hemos visto lo que Dios ha hecho y las obras y milagros que Él ha realizado en medio de nosotros. Ahora, ¿por qué Josué y Caleb hablaron así, hermanos? Porque ellos confiaban en el Señor, en sus promesas y en su poder. Pero hubo algo que destruyó el sentir, la pasión, el caminar, las metas y la visión que tenía Israel: los otros 10 espías. Y los otros 10 espías no tenían el corazón de Josué y Caleb. Y ellos empiezan a sembrar en medio de la congregación, diciéndoles: miren, no vayamos. La gente de allí son enormes, son gigantes. Es más, nosotros comparados con ellos somos como saltamontes. Y dice la Biblia que por esas palabras causaron un gran desánimo en medio del pueblo. Los israelitas se desaniman, empiezan a quejarse contra Dios y contra el siervo de Dios. Y Dios, con dolor en su corazón, le dice a Moisés: voy a dejarlos aquí en el desierto por 40 años, hasta que los 10 espías, los que le creyeron y se desanimaron, mueran. No los voy a dejar entrar a la tierra prometida. Dejaré a sus hijos y entrarán Josué y Caleb y su familia. Ellos son los que vivirán en la tierra que yo les prometí. Ellos verán las cosas grandes y maravillosas en esa tierra. Hermano, ¿por qué digo que es un periodo de lamentación? ¿Se imagina usted 40 años añorando entrar a la tierra prometida y saber que no pueden? ¿Se imagina usted 40 años recordando que estarían ahí siendo los dueños de esa tierra que fluye leche y miel, y ahora Dios no se las ha dado por mi culpa, por mis quejas, por mi falta de fe, por haber desanimado a los demás con mi actitud? Qué triste, hermanos míos, porque cuando eso sucedió, según los estudiosos del libro de Éxodo, faltaban solamente una semana para que Israel pudiera entrar a esa tierra prometida. Y Dios lo convierte en 40
años de lamentaciones porque no le creyeron. Mis amados hermanos, estas historias que he contado en esta tarde sucedieron. Y si nosotros queremos que la historia en la IBBLA continúe, no hagamos lo que ellos hicieron. Hermanos amados de la IBBLA, tenemos 40 años, tenemos una gran historia, pero esa historia tiene que continuar. Esa historia debe seguir, hermano mío, porque Dios tiene grandes cosas para la Aurora. Dios tiene cosas grandes para su hogar y mi hogar, para sus hijos y los míos. Dios tiene grandes bendiciones, hermanos míos, para este lugar, porque este lugar fue hecho y fue levantado para ser casa de Dios. Y mientras vamos a la tierra prometida que es el cielo, tenemos que creer las promesas de Dios, tenemos que creer la palabra de Dios y lo que Él dice en ella. Y tenemos que enseñar en este lugar que hay una esperanza y de que Cristo en cualquier momento vendrá. Y allí sí, la historia dejará de seguir. Pero hermano mío, que no sea por pecado, que no sea por malas actitudes, que no sea por no creerle a Dios. Mis amados hermanos, les recuerdo que la IBBLA desde el principio fue una iglesia que le dio esperanza al perdido, que le dio esperanza de ser salvo, de tener hogares diferentes, donde la presencia de Dios puede estar. La esperanza de que cualquier persona puede ser salvo solo en Cristo y la esperanza de que Cristo puede venir en cualquier momento. ¿Sabe, hermano? La IBBLA desde el principio ha sido esa su característica. Debemos de continuar con ella. Dice la Biblia que la iglesia en hechos estaban unidos en amor, en servicio, unidos en evangelizar, unidos por un terreno, unidos por un templo nuevo, unidos en ganar a los perdidos para Cristo, unidos en mejorar la casa de Dios, y lograron cosas extraordinarias. Y en 40 años nuestra iglesia ha hecho cosas extraordinarias por esta misma unión, por esta misma pasión. Hermanos, 40 años donde hermanos han estado unidos con un solo fin, unidos en amor, unidos en servicio, unidos en evangelizar, unidos por un terreno, unidos por un parqueo, unidos por un templo nuevo, unidos por clases nuevas, unidos, hermanos míos, en ganar a los perdidos para Cristo y unidos para mejorar la casa de Dios. Sí, hermanos, alabado sea Dios por 40 años. Pero la historia debe continuar. Esa historia debe continuar con la misma pasión por las almas perdidas. Como dijo el apóstol, ay de mí si yo no les testifico, si yo no comparto las buenas nuevas de salvación. Ay de nosotros si no le damos la respuesta a aquellos que preguntan, señores, ¿qué necesito yo de verdad para ser salvo? Hermanos, esas son las preguntas que mucha gente alrededor de la iglesia están realizando. Y escúcheme, la IBBLA tiene la respuesta correcta, sana y pura, y está en la palabra de Dios. Debemos de estar unidos en este propósito del por qué existimos como iglesia. Esta iglesia, hermanos, existe porque es casa de Dios y no es para hombres, sino para Jehová Dios. Y este lugar existe para que tengamos nuestro afecto en ella, nuestro corazón en ella, nuestra pasión en ella, y para dar todos de nosotros voluntariamente, con todo nuestro corazón, para la gloria de Dios. Doy gracias a Dios por todos los que están siendo parte de esa historia. Y doy gracias a Dios por todos aquellos que se unirán en su momento a ser parte de esa historia. Pero hermanos, 40 años se puede convertir en juicio y castigo, o se puede lograr una preparación para que otros hagan cosas increíbles y maravillosas después de nosotros.
Puede ser un periodo de prueba donde usted y yo vamos a acercarnos mucho más a Dios, sin descuidar nuestra relación con Él y con su palabra. O puede ser un periodo de lamentación. Sabe, hermanos, conozco iglesias que se preocuparon por las instalaciones, por tener todo lo mejor y lo más cómodo para su congregación. Y algunas de ellas hoy están cerradas. La historia se cortó. La historia no siguió. Los únicos que podemos cambiar eso para que no nos suceda somos usted y yo. Hay una historia que continúa. Y hay gente detrás de nosotros que van a recibir la herencia de esos 40 años con su historia que continuó, o van a recibir la herencia de un templo que se cerró y no siguió más. Si nosotros no estamos unidos, no estamos con la misma pasión, que Dios nos ayude a que estos 40 años lo alabamos y lo glorificamos, pero deben de continuar hasta que el Señor venga. ¿Puede usted decir amén? ¿Es su anhelo y su deseo? Oremos. Padre, muchas gracias por esta amada iglesia. Muchas gracias, Dios, porque en 40 años ha pasado de todo por esta iglesia, pero usted la ha cuidado. Gracias por cada persona que ha entrado por esas puertas. Gracias por cada persona que ha recibido un tratado, una invitación de parte de esta iglesia para un programa especial, un evento, una actividad. Gracias por cada servidor. Gracias por cada hermano que apoya voluntariamente y con todo su amor y con todo su afecto su obra aquí. A través de su presencia, a través de sus dones, talentos, a través de su servicio, a través de sus ofrendas y promesas. Gracias a Dios porque por amor a su obra estamos a punto de tener una hija. Y esperamos que el día de mañana tendremos nietas para la gloria y la honra suya. Gracias porque hay jóvenes, señoritas, en esta iglesia que quieren prepararse. Y algunos están sintiendo un llamado para ser esos siervos que algún día van a ocupar el lugar nuestro o van a estar en otros lugares ganando las almas y peleando contra Satanás para levantar un pueblo santo y puro para tu gloria y honra. Padre, gracias por don Álvaro, doña Ligia, su familia, por don Juan, doña Carolina, sus hijas, hermano don Gerardo, el compañerismo, porque apoyaron, oraron para que una iglesia existiera aquí en La Aurora. Y ya estamos con 40 años. Pero nos toca a nosotros cuidar esa herencia. Y al final ponerla en los que vienen detrás. Gracias. Alabado sea tu nombre por estos 40 años. Amén. Hermanos, también dentro de la celebración de aniversario en la Sociedad de Jóvenes estuvimos celebrando durante todo el mes, compartiendo la Sociedad de Jóvenes con los hermanos en San Rafael. Además planificamos una celebración el día de ayer, el sábado, y estuvimos repartiendo unos kits de fiesta. Entonces queremos dejarlos con un poco de lo que aprendimos acerca de la iglesia durante este mes y animarles a que podamos seguir fieles en la obra para que más personas puedan ser formadas en los caminos de Cristo. Si alguno quiere dar alguna acción de gracias por la iglesia en la que está.
pues adelante, pueden empezar. Bueno, yo le doy gracias a Dios porque en la iglesia, ¿verdad? Uno tiene la oportunidad de poder escuchar la palabra de Dios tal y como es, y también porque podemos servir y Dios hasta nos permite ver servir a los que servimos, que es una de las cosas que también le agradezco mucho a Dios por la iglesia. Bueno, le quiero dar muchas gracias a Dios primero por la iglesia La Aurora y San Rafael, y todo el compañerismo, ¿verdad? Que es unas iglesias saludables y generosas, y que es 100% apoyado por la palabra de Dios, y le doy muchas gracias a Dios por eso, porque ponen a personas, esas herramientas para hacer una iglesia de sana doctrina. Bueno, como lo mismo que dijo Ryan, ¿verdad? Es muy curioso como la gente, ¿verdad? Siempre tiene como ese deseo, de buscar a Dios, siento yo, ¿verdad? Y eso hace que muchas veces vayan a iglesias donde no se predica lo que es la verdad. Entonces yo le doy muchas gracias a Dios por eso, porque nos dio una iglesia de sana doctrina, ¿verdad? Y que realmente se puede llamar su iglesia. Y también porque encontramos personas con las que compartimos la misma fe, entonces el camino no se hace tan difícil, ¿verdad? Porque estamos acompañados de nuestros hermanos. Entonces, sería por eso. Yo le doy gracias a Dios, primeramente, que, como decía ahora Roger, ¿verdad? Que la iglesia no depende de hombres, y una de las promesas es que la iglesia va a continuar, digamos. Entonces, para mí es sumamente valioso el hecho de que la iglesia siga con o sin nosotros, ¿verdad? Yo quiero darle gracias a Dios porque nos permite tener crecimiento espiritual para la gloria de Él, digamos, y pues nos permite estar todos unidos en un mismo espíritu. Bueno, yo no sé, de verdad, ahora que Roger estaba mencionando, él dijo que él tuvo su encuentro con Cristo en la iglesia, ¿verdad? Y al igual que Roger, pues yo también, y supongo que muchos de los que estamos acá también, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque realmente si no estuviera en la iglesia, quizás yo no estaría, ¿verdad?, aquí, o yo no tuviera ese encuentro que tuve con Cristo hace unos años. Y creo que no es tan fácil cuando uno está no con tantas personas alrededor, sino que pues sí, somos menos, pero es un gran reto para nosotros, ¿verdad? Pasar de una sociedad de jóvenes tan grande como la Aurora a la sociedad de jóvenes de nosotros. Y sin embargo le doy infinitamente gracias a Dios porque los muchachos que tenemos son muchachos fieles, son muchachos súper comprometidos, y son súper lindos, de verdad. O sea, aunque ustedes no lo saben, nosotros todos los días nos conectamos para hacer devocionales, y ellos siempre están ahí primeros, conectándose, leyendo la Biblia, y tienen un deseo muy grande de crecer. Y ahora a la iglesia de La Aurora les damos infinitamente gracias porque ustedes también son un ejemplo para nosotros, un ejemplo de fidelidad, un ejemplo de ver cómo los jóvenes poco a poco se van integrando y van sirviendo. Cuando entré la primera vez y vi a María Fernanda y a Fabián, yo dije, wow, estoy vieja, porque ellos eran mis alumnos en 5 y 6, y ya verlos tan grandes y todo es como, me siento muy gozosa. Me siento muy feliz por verlos todavía en la iglesia y saber que están en la sociedad de jóvenes y con líderes tan cargas como todos ustedes. De verdad nos sentimos muy, muy, muy agradecidos por formar parte también de ustedes, y porque nos tomaron en cuenta todo este mes para poder compartir con ustedes y tomar bastantes ideas para nosotros también. Bueno, mira. Muchísimas gracias. Bueno, sí, como lo dijo Mary, ¿verdad? Muchas gracias, de verdad. Oren por nosotros, de verdad. No se olviden de nosotros. Yo guardo muchos recuerdos de por allá La Aurora desde hace 10 años más o menos que sí me ha permitido estar. O sea, prácticamente desde que inició 360, y estoy muy agradecido con Dios. Doy gracias a Dios por grandes amigos también que conocí, tanto líderes como pues más jóvenes. Entonces, les recuerdo, y como se ha estado viendo, ¿verdad? La iglesia es columna y es baluarte, la verdad. Refleja esa verdad, muchachos. Es un compromiso el que hay que tener. No es simplemente asistir y qué lindo el vacilón. No, la palabra de Dios, al igual como somos jóvenes, hicimos la semana pasada, también estamos llamados a servir. Somos parte de este cuerpo también. Entonces, pues, eso más que todo, y muchas gracias, de verdad, nuevamente. 2, 3.
cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, iglesia. Cumpleaños feliz. Primera de Crónicas 28:20. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Primera de Crónicas 28:20. Primera de Crónicas 28:20. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Primera de Crónicas 28:20. Agradecidos con Dios por su gracia, agradecidos con ustedes, iglesia, por los que han estado, por los que están y rogando a Dios por los que estarán. Gracias por todo su apoyo en este tiempo, por ser parte de esta historia que continúa. Damos gracias a Dios por estos 40 años, una celebración que debe continuar los próximos años, a través de su ayuda y su apoyo, a través de su presencia acá en la IBBLA y también con los hermanos de San Rafael, llevando la obra en estos lugares. La historia continúa. Bendiciones. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz aniversario, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias, que con amor sin par al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Feliz aniversario, iglesia. Feliz aniversario, iglesia. Bendiciones. Feliz aniversario. Junio de 1980. Al inicio ya teníamos una casa alquilada, ya teníamos un grupo de personas, ya teníamos un versículo clave en donde encontramos un reto. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda. Ya teníamos un camino que hay que recorrer con el Señor. Jesús dijo: yo soy el camino. Y en ese camino de fe empezamos a marchar, atravesando tiempos maravillosos que marcaron la primera década de la iglesia, con familias fieles usadas por Dios, como algunos recordarán la familia de don José Garmendia, recordaremos don Manolo y su familia, don Olman Rivera, su familia, la familia de don Alejandro Tenorio, don Otonel Sosa, don Juan de Dios y su familia, la familia Ju, la familia Chaverri Miranda, la familia Polo Matarrita, la familia Latush, la familia Montano Vega. Nos acordamos de Danilo, el organista y su familia, la familia Novoa, la familia Calvo Reyes,
la familia Alpizar, los Portocarrero, los Segura Fallas, doña Luz Marina Chávez y sus hijos, la familia Matamoros, también los Rivera Bonilla, como también los Jiménez Chavarría y la familia Aguilera, etc. Y muchos más que podría mencionar. Algunos están con el Señor, otros están fuera del país, otros se trasladaron del lugar o están en otra iglesia, otros se quedaron atrás, pero aún muchos permanecen aquí siendo parte de la iglesia, hermanos que han sido fieles, marcando la primera década como base firme para las otras 3 décadas que han permitido, por gracia de Dios, llegar a estos 40 años. La gloria para el Señor y el agradecimiento más sincero para las siguientes personas que aún están en la iglesia desde la primera década. Gracias doña Belén y doña Vani, don Marvin, doña Marta, doña María y Alfredo Rubio, doña Sonia Tenorio, don Sócrates y doña Florita. Gracias doña Eliet. Gracias don José Mora, doña Mayela y sus hijos, doña Flori Vargas, doña Luz Gadgen, don Uriel Rojas, doña Isabel Espinosa, doña Mercedes Porras, doña Fidelia y Daniria. Gracias don Carlos Madrigal, don Fernando y doña Arabela, doña Estrella Arguijo, doña Angélica y Fajet Barbur. Y muchos jóvenes quienes ahora son adultos y están formando sus hogares. Gracias Carlomagno y Manrique. Gracias Joana Vega, Wendy Moreno, Omar Martínez, Cristian Calvo, Jeffrey Gutiérrez, Osiris Garmendia. Gracias Margaret y gracias doña Ligia, mi esposa. Y si no lo mencioné a usted, que es parte de los primeros 10 años de la iglesia, me disculpo. Aún así, gracias mis hermanos por ser fieles al Señor. Un día el Señor Jesucristo llamará su nombre y el de todos sus fieles y dirá: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. El 28 de junio del año 2020 quiero dar gracias a Dios por todos aquellos que dieron inicio a la Iglesia Bíblica Bautista en Aurora en el año de 1980. Una buena parte de esa congregación hoy están con el Señor, gozándose en su presencia. Otros siguen vivos apoyando la obra de Dios con sus oraciones, congregándose con sus ofrendas y servicio. Gracias doy a Dios por hermanos como doña Eliel, doña Dina Alguera, doña Luz Gámez, doña Sonia River, don Oscar, doña María López, doña María Zúñiga, don Gonzalo Portocarrero y otros más hermanos que sufren al no poder participar con nosotros en los cultos porque ya son personas muy mayores, otras situaciones de salud son difíciles para ellos, pero aún así son personas que siguen amando a su iglesia y al Señor. ¡Qué bendición! Porque en Cristo todos ellos tienen su esperanza. No hay temor de la muerte porque están seguros en quien ha creído. Y la iglesia sigue, y la historia debe continuar con los que venimos detrás de ellos, hermanos. Gracias a Dios doy por todos los que sirven en la iglesia, maestros de todas las clases de escuela dominical, hermanos que están bendiciéndonos con la música, proyección y video, ministerio de matrimonios, mujeres, hombres, discipuladores, rutas, buses. Gracias por servir juntos para la gloria de Dios. Gracias a los jóvenes que hoy también Dios está usando y que serán los futuros adultos y maestros, pastores y servidores de la iglesia, obreros y becados para que la obra continúe. Doy gracias a Dios por Kelvin Ramírez, Anthony, Marian, Hazel, Irina, Karina, Fabiana, Fabián, Kenneth, Keylor y otros más jóvenes que están apoyando increíblemente la obra de Dios. Y todos esos hermosos niños que están creciendo y amando al Señor, como Evangelín, Efi, Esteban, Fabián, Avi, Saúl, Lucas, Gael, Cael, Felipe, Diana, Santiago, Tomás, y muchos otros bebés que serán en el futuro los servidores y miembros que estarán en la iglesia cuando ya usted y yo no estemos. Hermanos, amemos al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo. Seamos un ejemplo para ellos en servicio, en la pasión por estar en la casa de Dios. Porque estos jóvenes y niños que vienen detrás de nosotros, ellos tomarán su lugar y el mío en el futuro, y la historia debe de continuar. Por eso tenemos una historia de 40 años, y por esa historia debe de continuar, recordando las palabras del apóstol Pablo cuando él dijo
Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hubo un principio, 1980, 40 años estamos hoy celebrando, domingo 28 de junio del 2020, pero mis amados hermanos, esa historia debe de continuar. Y aquí está las personas a las que les vamos a entregar esa herencia. Les doy gracias infinitas por todo el apoyo que ustedes han tenido hacia la obra y hacia nosotros en todos estos años. Gracias, Iglesia. Gracias, amados hermanos, por apoyar en tantas formas para que la obra siga adelante aquí en la Aurora. Dios los bendiga.